Exploración dinámica del hombro. La articulación glenohumeral es la articulación más móvil del sistema musculoesquelético, lo que nos provoca dos problemas cuando esto se altera. Uno es de congruencia y de estabilidad, pudiendo salirse la articulación o que si el movimiento se ve restringido nos genere mucha limitación. Y el segundo problema es el rozamiento. Una articulación tan móvil está sometida también a mucho rozamiento y este problema se define por impingement. Pero vamos a revisar un poco la palabra impingement, que viene de chocar o luchar. En el hombro, los impingement no son tanto un choque frontal como estos dos trenes, sino un conflicto de espacio en el que se provoca un roce repetitivo entre un plano y otro de deslizamiento. Lo que conocemos entonces como signo de rozamiento sería asimilable o superponible al concepto de impingement en el hombro. Los síndromes de rozamiento son la causa más frecuente de dolor en el hombro y su diagnóstico es clínico. Las imágenes solo apoyan la sospecha y sugieren alteraciones morfológicas, pero estas alteraciones sin una correlación clínica no tienen valor. Sin embargo, la ecografía como prueba dinámica es la única que puede correlacionar esos hallazgos que se producen durante el movimiento y que el paciente refiere como dolorosos. Hay diferentes clasificaciones de los pintamientos del hombro en función de la causa o de los planos en los que se produzca ese rozamiento. Los objetivos de la exploración dinámica son, en primer lugar, objetivar los procesos patológicos que tienen lugar durante el movimiento articular. En segundo lugar, visualizar aquellas posiciones o aquellos síntomas que el paciente nos refiere en una posición referida. Y por último, aumentar la sensibilidad diagnóstica de la exploración estática poniendo en movimiento o en distracción las estructuras que deseemos. Hay diferentes tipos de exploración dinámica según el movimiento, si es activo o pasivo del paciente. Como veis aquí una exploración dinámica activa, el paciente realiza el movimiento y nosotros colocamos el transductor. Y según la técnica podemos emplear o no contrastes. Os voy a enseñar algún ejemplo de la exploración pasiva, en la que somos nosotros los exploradores los que ejecutamos la maniobra que deseemos y podemos repetirlo las veces que queramos. Este es otro estudio dinámico de la región subcoracoidea, en la región anterior del hombro, y que realizando rotaciones conseguimos sacar y meter el subescapular por debajo de la coracoides. Este es un eje largo, en el que vemos también ese balanceo del tendón conjunto por la tuberosidad menor. De forma global, en el hombro los hallazgos fisiológicos son líquido de menos de 2 milímetros entre planos de deslizamiento. Aquí, en un eje largo del supraespinoso a nivel de la ventana coracoacromial, vemos el deltoides por encima del supraespinoso y un plano hipoecoico por debajo de ese plano grosso hiperecoico que corresponde a la bursa sin un engrosamiento patológico, como vemos aquí marcado con asteriscos. A nivel dinámico, el deslizamiento del tendón se realiza de forma suave, sin resaltes, y tampoco hay distensión de los ligamentos ni de los tendones al producirse el movimiento. Como hallazgos patológicos, visualizaremos una hipertrofia bursal, un engrosamiento, y en estudio dinámico el resalte o el cambio de dirección abrupto de esa bursa al paso por los ligamentos. De igual manera, también veremos contenido líquido más de 2 milímetros a nivel de la bursa y de aspecto no anecoico, sino hipoecoico o isoecoico o hiperecoico. A nivel de los ligamentos, como hemos dicho, se produce el resalte brusco en el deslizamiento, tanto a nivel subcoracoideo como a nivel subacromial. Como veis aquí, de repente se produce ese resalte de la bursa y del ligamento.
en el deslizamiento. Y también, por último, podemos ver cómo en el estudio dinámico se producen modificaciones del contorno tendinoso, lo que sugieren una rotura parcial del supraespinoso. A nivel de la exploración dinámica, podemos resumir que tenemos que buscar el resalte que refiere el paciente, hacer movimientos de arco corto que faciliten la reproductibilidad y el mantener la sonda estática, analizar toda la bursa para localizar engrosamientos focales, hacer maniobras contra resistencia para poner en tensión las estructuras tendinosas y es útil tener un asistente que nos manipule el equipo para no dejar de colocar la sonda y evitar que con las manipulaciones del equipo se desplace la imagen. Y siempre comparar esos hallazgos que encontremos en el estudio dinámico con el contralateral asintomático. Ahora vamos a ver cómo los rozamientos podemos ponerlos de manifiesto con el estudio dinámico. De forma esquemática dividimos los rozamientos en los externos y a nivel superior el subacromial, a nivel anterior el subcoracoideo y entre los pinzamientos internos e intraarticulares están el posterior y el anterior. Vamos a centrarnos en el pinzamiento o síndrome de rozamiento subacromial. Es el más frecuente y se define por un deslizamiento doloroso del supraespinoso y de su bursa cuando pasan bajo el arco coracoacromial y bajo la articulación acromioclavicular. Es la primera etapa de la cascada degenerativa y que acaba en roturas de espesor completo según la teoría extrínseca de Neal. Como hemos dicho, también hay una degeneración intrínseca postulada por Codman y al final lo que encontramos son los tendones con cambios degenerativos intrínsecos en un ambiente biomecánico desfavorable. Esta estructura, que se denomina arco coracoacromial, es muy interesante porque conecta la coracoides con el acromion y es una ventana ligamentosa al espacio que está por debajo, que es el espacio subacromial. Como veis aquí, en un paciente normal asintomático hay una distensión de este ligamento y un contacto directo del supraespinoso con ese ligamento, como veis aquí. ¿Y por qué es útil? Pues porque normalmente tenemos una estructura ósea, que es el acromion, que impide que visualicemos el tendón en todo su recorrido a través del arco coracoacromial. Y sin embargo, si desplazamos la sonda más hacia anterior y medial, encontramos esa ventana que nos facilita el ligamento coracoacromial para visualizar el supraespinoso debajo del arco. Las maniobras para diagnóstico del síndrome subacromial son un arco doloroso entre 60 y 120 grados, un signo de Hawkins en elevación de 90 grados y rotación interna con dolor a nivel del hombro, el signo de NIR 1 en el que bloqueando la escápula realizamos una flexión pasiva del brazo desencadenando dolor y como veis todas estas pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad mediocres. Por lo que actualmente el test de NIR, que es el bloqueo anestésico de la bursa, se postula como una prueba más diagnóstica de entrada para determinar si existe o no este síndrome de rozamiento. Por supuesto, la radiografía nos ayuda a identificar factores asociados y es una prueba muy recomendable. Otros datos que buscan diagnosticar el síndrome subacromial apoyado en la imagen son el espesor bursal y el cambio que hay en la aducción y en la abducción, con ratios en los que cuando este ratio es de grosor mayor de 1,4 hay una sensibilidad y una especificidad mucho más altas que el diagnóstico clínico. Otro estudio que se realiza con frecuencia y que se ha publicado mucho es la medición del espacio coracohumeral. Sin embargo, hay muchas medidas descritas y no siempre es reproducible o tiene un valor en sí mismo, por lo que actualmente se está desechando como exploración estática. Finalmente, para el estudio ecográfico del síndrome subacromial vamos a identificar alteraciones morfológicas
a nivel de la bursa con líquido de más de 2 milímetros, el ratio en aducción espesor mayor de 1,4, un contenido en la bursa iso o hiperecoico, hipertrofia bursal y el signo de escalón. Cuando realicemos la maniobra dinámica buscaremos el resalte brusco de los ligamentos o el choque o impeachment directo de estructuras contra el acromion. También tendremos que identificar la patología asociada al impeachment como tendinosis o roturas tendinosas y, muy importante, si localizamos un derrame articular o bursal, descartar la presencia de estas roturas, que se asocian con mucha frecuencia. Tenemos que excluir otras causas de dolor de hombro como tendinitis cálcica o capsulitis y finalmente realizar una correlación con la clínica de los hallazgos que hemos visto en la imagen. Y finalmente también hacer un tratamiento ecoguiado de esos puntos de rozamiento. Ahora vamos a ver cómo, según Buró, la clasificación que propone él en 4 estadios en los que mediante la ecografía vemos diferentes cambios en el plano subacromial. En un grado 1 no hay síntomas y no hay anatómicamente no hay en la ecografía una estructura morfológica, es decir, no es un paciente sano. En el grado 1 hay síntomas, pero no vemos alteraciones morfológicas ni en el estudio dinámico, y el deslizamiento se produce sin alteraciones, como veis aquí, a nivel de la ventana ósea. Un tendón que nos arruga. En el grado 1 ya sí que vemos un estudio doloroso dinámico y no se objetiva resalte. Este se confirma con el test de NIR. En el grado 2 el estudio dinámico es doloroso y además se ve ya un engrosamiento y un abombamiento de la bursa en maniobras dinámicas, como vemos en este ejemplo. Ahí veis el contenido iso hiperecoico de la bursa y cómo se arruga al deslizarse en la abducción por debajo de la acromion. Este es un tipo bursal en el que vemos ese resalte, engrosamiento de la bursa y el resalte debajo del ligamento. Otro ejemplo de tipo bursal, importante también en el análisis del contenido, porque en caso de ver estas vellosidades y esta importante hipertrofia sinovial, debemos descartar procesos reumáticos. Una vez más, esta hipertrofia bursal y un importante contenido hiperecoico en la bursa que dificulta el deslizamiento. En ocasiones, el deslizamiento de la bursa también se asocia a un resalte del ligamento cuando pasa la bursa y que es muy frecuentemente asociado con los síntomas del paciente. En este caso, en el tipo tendinoso, lo que se produce es una hipertrofia tendinosa o por calcificaciones que disminuyen el espacio coracohumeral o acromio humeral.
produciendo este resalte doloroso. Como veis aquí, un tendón hipertrófico genera un conflicto de espacio al pasar entre el húmero y el ligamento coracoacromial. Y finalmente, el tercer impeachment, en el que ya se produce un contacto de estructuras óseas y es visible en la artropatía de Manguito, con un conflicto subacromial secundario por ascenso de la cabeza. En este caso vemos que el espacio acromihumeral está totalmente disminuido y se produce un contacto directo entre hueso y hueso. Otras causas de impeachment en las que la ecografía nos es muy útil para valorar este contacto es el material de osteosíntesis, con placas posicionadas altas. En la audición vemos como hay un contacto de la placa con el acromio. Y otros casos también muy interesantes es no hay un contacto del material de osteosíntesis con la estructura ósea del acromion, pero sí, sin embargo, hay un roce importante, como veis aquí, de la placa que está levantada sobre el tendón del deltoides. Y esto hacía que el paciente tuviera muchos síntomas y estuviera muy limitado. Por último, y para finalizar, la ecografía es la única prueba dinámica que evidencia los procesos de atrapamientos del hombro. Los síndromes de rozamiento son difíciles de valorar incluso con ecografía, requieren paciencia y hacer exploraciones repetidas con el paciente. Para el estudio ecográfico detallado es imprescindible el conocimiento del mecanismo de producción de los diferentes procesos de rozamiento y es importante sistematizar la rutina de la exploración dinámica. Y finalmente, el conocimiento del proceso dinámico de rozamiento tiene implicaciones en el tratamiento de estos procesos. Muchas gracias.